En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy 23 de septiembre recordamos, hacemos memoria de el Padre Pío o San Pío de Pietrelcina, un gran santo del siglo pasado, canonizado por el Papa Juan Pablo II. En esta Eucaristía hacemos siempre la petición por el bien espiritual del matrimonio Rodwell Rosales y Leslie Juárez. Que el Señor les conceda lo que pedimos, el bien espiritual de estos hermanos nuestros. Pedimos por la salud de María Elena Lorenzana, Rudy Hueso, Concepción González, Abelina, Dominga Medrano, Héctor René Villagrán Crespo, Antonieta Bernasconi, María Felisa Ordóñez, Blanca Ávila, Ángel Osvaldo Ramos, María Sofía Girón Alburés, Silvia Quiñones, Luis Alberto Iscallao, José Vicente Hernández, Julio Quiñones, Felisa Nájera, Ian Quiñones, María Luisa Urizar, Patricia Asturias, Evelyn de Martínez, Claudia Rodas. Pedimos por las necesidades de las familias Hernández Trujillo, Quiñones Oscal, Quiñones Hernández, Quiñones Chauchón, Quiñones Cruz, Quiñones Nájera, Rosales Zipaqué, Rosales Juárez, Rosales Hernández, Quib Rosales, Rosales Quiñones, Pérez López. Pedimos por el eterno descanso de Álvaro Rolando Chávez, presbítero, 2 años de fallecido. El día de ayer recordamos 1 año de fallecido del padre Miguel Ángel, que fue párroco de esta parroquia ya hace muchos años y que Dios le ha llamado ya a su presencia. También hoy, un día después, hacemos presente al padre Rolando, Álvaro Rolando Chávez, que también fue párroco de esta parroquia y él ya 2 años de fallecido. A lo mejor a mí me tocará el día de mañana, así para que vayamos un día cada uno. No lo sabemos, lo que Dios quiera. Les encomendamos a ellos. También encomendamos a Francisco Rafael Chacón Pérez, 15 años de fallecido y que hubiera cumplido años. Leonel Vielmant Granados, que falleció el día de ayer, y Eric Betancourt, 15 días de fallecido. Que las almas de estos hermanos encuentren el deseado descanso eterno. Iniciamos, hermanos, estos sagrados misterios con un corazón arrepentido de nuestros pecados, sabiendo que Dios tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y que también cura las heridas provocadas por el mal. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has resucitado para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino en que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrelcina, presbítero,
la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, y renovaste por su ministerio, las maravillas de tu misericordia. Concédenos por su intercesión que, asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a escuchar con profunda atención. Lectura del libro de los Proverbios. La palabra de Dios es acendrada. Él es escudo para los que se refugian en él. No añadas nada a sus palabras, porque te replicará y quedarás por mentiroso. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de morir. Aleja de mí falsedad y mentira. No me dé riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan. No sea que me sacie y reniegue de ti, diciendo, ¿quién es el Señor? No sea que necesitado robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos, lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Considero tus decretos y odio el camino de la mentira. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja,
ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuche el Evangelio, perdona nuestros pecados. Muy bien, hermanos. Me gustaría decir varias cosas, no sé en qué orden las diré, pero intentaré que sean breves para poder sacar la riqueza de la liturgia de este día y también decir alguna palabra de este santo extraordinario de San Pío de Pietrelcina. El libro de los Proverbios, que lo empezamos a escuchar el día de ayer, y me parece que, solo estas dos palabras del libro de los Proverbios, dicen cosas que son muy importantes. Por ejemplo, habla de la mentira. Dice aquí, no añadáis nada a tus palabras. Aleja de ti la falsedad y la mentira. Mira, cuando una persona, el Apocalipsis advierte de los aficionados a la mentira. Mira, todos, de una o de otra forma, hemos mentido en la vida, todos. Pero es verdad que algunas veces uno puede mentir por debilidad, porque a lo mejor tienes miedo, por ejemplo, y no dices la verdad o dices una mentira, pero llevado por el temor. Los niños normalmente mienten por miedo al castigo, esconden, pero cuando ya una persona es aficionado a la mentira, como dice el Apocalipsis, significa que ya tiene una costumbre, está enviciado, ha hecho que su voluntad se debilite tanto con este pecado que ya está acostumbrado a mentir. Y hay personas que viven así. Y yo lo que he visto, por lo que yo he percibido en este tipo de personas que están acostumbradas a mentir, es que se meten en una cantidad de problemas tan graves, pero tan graves, que a veces ya es muy difícil salir de ahí, muy difícil. Salir de los problemas o reparar esos problemas como fruto de la mentira, y muy difícil dejar de mentir, muy difícil, caen constantemente. Y a veces destruyen su propia familia. Por ejemplo, matrimonios en que el hombre miente, por ejemplo, miente. Y a veces acostumbra a mentir y a mentir y a mentir. O una mujer se acostumbra a mentir también, a mentir. En una mujer normalmente, por sus características propias, ¿no?, de fineza que tienen en el hablar, en agudeza del pensamiento, a veces las mentiras son más graves, porque, por ejemplo, ocultan que el hijo que han tenido no es de su esposo, por ejemplo, y es de otra persona. Y lo llevan eso cargando años. Una mentira, años. La guardan, o sea, tienen una capacidad, digamos, y es grave porque, claro, en el fondo está la mentira.
Un hombre también puede ocultar, no estoy diciendo que es propio solamente de una mujer, el hombre también, pero el hombre pues es muy poco experto en ocultar la mentira, pero las mujeres ya se los pueden bien y dicen, me está jugando la vuelta, me está dando casaca, rápido se le nota. Y se nota en el rostro, cuando alguien miente, se nota. Por eso hay una caricatura, digamos así, un cuentecito de Pinocho, que se le notaba cuando mentía que le crecía la nariz. Por eso en el rostro se nota lo de la mentira. Por eso dice aquí, dice, aleja, Señor, esto es sabio, pedir a Dios que aleje de tu boca la falsedad. Incluso el Salmo lo dice así, aparto mi pie de toda senda mala, etc. Y dice, detesto y aborrezco la mentira, decía el Salmo 118. Detesto y aborrezco la mentira. Por eso hay que tener mucho cuidado con la lengua, muchísimo cuidado con la mentira. Hay un mandamiento de los 10 mandamientos que nos advierte, no mentirás, no levantarás falso testimonio, no mentir. Incluso hay una rama de la mentira que en otras ocasiones yo he explicado, que es el chisme. Cuando a ti no te consta una cosa, no saques conclusión y no digas nada. Incluso hay gente que aborrece un determinado gremio, por ejemplo, de algunas personas, no sé, por dar un ejemplo. Por chismes, a veces alguien puede pensar que todos los policías son iguales, por ejemplo, porque se ha hablado mal de uno y pues eso es un error como fruto de este pecado. O de decir, por ejemplo, que todos los abogados son iguales porque hacen trampa, pues no, eso es incorrecto. Pero todo es fruto de crearse un concepto que no es verdadero, o sea, que a lo mejor te lo han propiciado como fruto de una mentira, o tú ya sacas una conclusión de cosas que tú presupones. Por ejemplo, yo he escuchado repetidas veces que la gente dice, todos los hombres son iguales. ¿Verdad que lo han escuchado ustedes también, verdad? La gente así dice, todos los hombres son iguales. Y eso es falso. No es verdadero. No es cierto. Decir ya esa expresión es muy grave. Es gravísimo, porque tú encierras a todos en un concepto pues que ya le roba a alguien la oportunidad de que tú te puedas recibir de esa persona un bien, porque tú te creas un prejuicio. Entonces ya es un problema. Hay familias, por ejemplo, yo he escuchado de familias que dicen, no, es que la familia no sé qué, por ejemplo, la familia Rodríguez, ¿verdad? Es que la familia Rodríguez son difíciles, con eso mejor no. Ni busques mujer de ahí, porque todas son complicadas. Esto ya tiene una fama. Aleja de mis labios la mentira, la falsedad. Cuidado con este pecado. Y la otra cosa que bonita de este libro de los Proverbios es lo que dice: no me des ni pobreza ni riqueza, dame el pan de cada día, que es lo que pedimos en el Padre Nuestro. Mira, es verdad que un cristiano, ya sea que tenga mucho dinero, tenga bienes, o que sea muy pobre, si está en Jesucristo, eso le basta. El libro de Tobías le dice a su hijo Tobías, no te preocupes de que seamos pobres. Si ya tenemos al Señor en nuestra vida, ya es bastante riqueza con eso. Y es verdad, la fe y el amor de Dios es suficiente riqueza. Por eso da igual, dirá San Pablo, sé estar en abundancia y en estrechez.
Para uno que está en el Señor, da igual la riqueza o la pobreza. Dirá en otra parte San Pablo, el que tenga dinero y tenga dinero para comprar, pues viva como si no disfrutara de él, porque mañana te puedes morir y al final da igual que tengas mucho dinero, todos nos morimos. Pero sin duda que la riqueza tiene sus peligros y la extrema pobreza también tiene sus peligros. Y lo dice aquí, la mucha riqueza tiene el peligro que nos olvidemos del Señor, nos olvidemos de Él. Y pasa, yo he visto mucha gente que cuando ya no tiene problemas económicos, pues vive la vida sin Dios. Y vemos, por ejemplo, Europa entera, que después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una gran abundancia económica, un plus, un crecimiento económico enorme, y la gente comenzó a apostatar de Dios, a vomitar el cristianismo de sus casas. Y ahora es un continente casi sin fe, completamente sin Dios. Ha abandonado al Señor, porque la mucha riqueza tiene ese peligro. Porque la gente se vuelve necia y piensa que lo importante es el bienestar. Y no es cierto. Detrás del bienestar hay muchos pecados, porque cuando uno acostumbra su vida a dar satisfacción a sus apetencias, a lo que uno desea, pues uno ya no tiene el dominio de sus pasiones. La penitencia ya no existe en su vida, ya no. Por ejemplo, yo soy testigo de que aquí en esta sociedad, alrededor de mi parroquia, hay una cultura, una sociedad con poquísima penitencia. Yo me doy cuenta en Cuaresma que yo les invito a mis feligreses a hacer penitencia y yo luego después sondeo, ¿no?, cuando hablo con ellos, y no han ayunado ni un día. No hay limosna, nada. Oración, menos. Porque la riqueza, el bienestar, Guatemala tiene bastante bienestar. Bastante, mucho más que otros países de Centroamérica, por ejemplo. Un poco más que El Salvador, mucho más que Honduras y muchísimo más que Nicaragua, por ejemplo. Y eso tiene sus peligros, Y con esto no decimos que hay gente rica económicamente hablando, pero con mucha fe. Hace poco estuve con una familia con muchísimo dinero. Y sin embargo, una fe enorme. Sus hijos educados en la fe, el matrimonio enorme, con una vida de oración grandísima, amor a la Virgen, amor a la Eucaristía, de confesión frecuente, o sea, una vida cristiana, honrada, con amor a los pobres, etcétera, o sea, y con mucha generosidad y con mucha fe. O sea, que no es que esto sea matemático. Y como también hay muchos pobres que no matemáticamente, ya por la pobreza, ya son amantes de Dios, ¿no? Por eso el otro peligro que tiene el peligro de la pobreza es el siguiente: blasfemar el nombre de Dios y el robo. Así es. Hay gente que, pues, porque tiene poca fe, porque no entiende por qué Dios permite la pobreza, puede caer en el pecado de robar, que es otro mandamiento: no robarás. Y el de maldecir, de renegar, porque no tienes según tú lo suficiente, aunque sabemos que Dios da lo suficiente para vivir. Dios da lo suficiente para vivir. Esa es la verdad. Dios no abandona a nadie. Y de los pobres es el reino de los cielos. Pero para el que tiene fe. Pero para el que no tiene fe, tiene este peligro de blasfemar contra Dios. Y mucha gente, gracias a Dios, se confiesa a veces cuando dice: Padre, he dudado de Dios.
Y le he preguntado, en el fondo te está diciendo eso, o sea, he pensado mal de Dios, que es casi rozar la blasfemia, ¿no? La blasfemia. Bueno, y luego del Evangelio me sorprende que diga que Cristo le da un poder a los apóstoles sobre los demonios y sobre las enfermedades de la gente, enfermedades espirituales. El Padre Pío tenía dones extraordinarios. El Padre Pío vivió 81 años de vida y de esos 50 tuvo las estigmas. Fue el primer sacerdote en la historia de la Iglesia que ha tenido las estigmas. San Francisco de Asís las tuvo, pero no era sacerdote. San Francisco de Asís no se sabe, parece que llegó a un grado de diaconado, pero no llegó al ministerio sacerdotal. El Padre Pío fue el primer sacerdote que tuvo las estigmas y él era confesor. Y él tenía, aparte de tener las estigmas, el primer sacerdote las tuvo 50 años, él tenía el don de ver el alma de las personas. Y por tanto sabía todos los pecados, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, sabía los pecados de las personas. Se los recordaba, sabía la intención que tenían al confesarse. A algunos les negaba la confesión, les decía que se fueran a su casa, que se arrepintieran y que luego vinieran, porque no deseaban rectamente abandonar el pecado. U otros ocultaban sus pecados y les decía: se te ha olvidado tal cosa, no me has querido decir tal cosa. Y se los decía, porque eran dones extraordinarios. El otro don extraordinario que tenía el Padre Pío era el don de bilocación, de estar en dos lugares al mismo tiempo, a veces en varios lugares al mismo tiempo. Y muchísima gente da testimonio, atestigua, hay incluso documentación que prueba que el Padre Pío estuvo en varios lugares. Personas enfermas, pilotos de aviación que se encontraron con el Padre Pío cuando iban en el avión e iban a borbandear tal pueblo. El Padre Pío le dijo que no. Y así infinidad de personas. Era una cosa extraordinaria, de verdad, extraordinaria. Un regalo de Dios para la humanidad ha sido el Padre Pío, un regalo. Y la otra cosa extraordinaria que tenía el Padre Pío era que oraba muchísimo, tenía amor a Jesucristo. En la Eucaristía se tardaba 2 horas en celebrarla porque vivía lo que significa la Eucaristía, la pasión y la resurrección de Cristo. Y la otra cosa que era sorprendente, que es parte de la oración a mi juicio, es que él vivía los padecimientos de Cristo. Su ropa era reflejo, era prueba de que todo lo que Cristo padeció en la pasión, la flagelación, la coronación de espinas, la crucifixión, toda la vivía el Padre Pío en su propio cuerpo. Cristo quiso que el Padre Pío estuviera asociado a su cruz de una forma extraordinaria. San Pablo dice que él vive crucificado con Cristo, y esto lo dice para todos los cristianos. La vida cristiana es vivir crucificado con Cristo. Pero el Padre Pío lo estuvo físicamente también, no solamente en su vida como cristiano, sino físicamente. Y las estigmas las tuvo las 5, las llagas, los clavos de las manos, de los pies y del costado. Manaba, cuentan que desde jueves hasta sábado, o sea, todas las horas previas y posteriores al viernes, sangraba cada vez con mayor fluidez en esos días que el resto de la semana de su costado. Él pensaba muchas veces que se iba a quedar desangrado, porque era tanta la sangre. Una cosa sorprendente. Y quizás la frase que a mí más me gusta del Padre Pío, que yo quiero dárselas a todos como un regalo,
hoy de este santo, porque son de él, para todos nosotros, es que el Padre Pío decía: reza, ten fe y no te preocupes. Esta expresión me parece consoladora y llena de sabiduría, porque en la vida, hermanos, hay que rezar siempre. Luego, tener fe. Dios lleva bien tu vida, no te preocupes. Dios escribe rectísimo y maravillosamente bien en los renglones torcidos de nuestra vida. Dios teje bien nuestra vida, aunque nosotros veamos como la confusión de todos los hilos, que están todos confusos, pero Dios lleva bien el bordado, lo lleva perfectamente, aunque nosotros veamos de abajo que está todo, es una maraña que no entendemos, pero Dios, que ve de arriba, ve bien nuestra vida, no se preocupe. Ten fe. Tú reza, no dejes de rezar. Ten fe, confía en Dios. Y lo tercero, no te preocupes. Hay gente que se preocupa y explica el Padre Pío, porque la preocupación no sirve para nada. Al final sucederá lo que Dios quiere. No te preocupes. Tú no te preocupes en la vida si tienes una enfermedad, si pasas pobreza. No te preocupes. No te preocupes por tus hijos, no te preocupes por la pandemia. No te preocupes. Recemos, tengamos fe y no perdamos el tiempo preocupándonos, porque la preocupación no sirve para nada. Es pérdida de tiempo. Por eso, con estas palabras, pues vamos a disponernos en la tranquilidad del Señor, de la confianza en Él. Celebremos la Eucaristía hoy con tranquilidad. Ni te preocupes de la cena. Algunas están preocupadas ya porque tienen... No te preocupes. Celebremos la Eucaristía tranquilamente, que no pasa nada. Ya tendrás tiempo para hacer otras cosas. Que la Eucaristía nos haga descansar, porque entramos en el tiempo de Dios. Que así sea. Nos ponemos en pie. Reunidos en nombre de Jesucristo, presentémosle ahora nuestra oración y pidámosle que se acuerde del mundo entero, de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Respondamos diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Acuérdate de nosotros, Señor Jesús. Acuérdate de la Iglesia, de cada uno de los cristianos. Acuérdate de los que tú has llamado a ser testigos del Evangelio y que muy a menudo nos olvidamos de este encargo. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Acuérdate de los pobres, Señor Jesús. Con frecuencia nadie se acuerda de ellos. Incluso nosotros, que creemos en tu mandamiento de amor, también pensamos poco en ellos. Acuérdate de los que viven en la estrechez, de los que no saben cómo solucionar sus problemas en la vida. Oremos. Señor, ten piedad. Acuérdate, Señor Jesús, de los que deben realizar trabajos duros y pesados. Acuérdate de los mineros, acuérdate de los que trabajan en cadenas de producción deshumanizantes. Acuérdate de los que trabajan en el campo con el frío y con el sol. Oremos. Señor, ten piedad. Acuérdate de todos nuestros hermanos difuntos, Señor Jesús. Acuérdate de nuestros familiares y amigos que ya han muerto. Acuérdate de los que han tenido que morir en la pobreza y sin compañía, especialmente aquellos que han muerto solos por la enfermedad del COVID-19. Acuérdate de los que ya no se acuerdan de ti. Oremos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, escucha nuestras plegarias y derrama tu gracia sobre todos los hombres. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y cantamos.
Oren, hermanos, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarla de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas lo fuiste llevando con esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas,
llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu Iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, por tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Gonzalo, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo: Álvaro Rolando, Francisco Rafael, Leonel, Eric, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y ahí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos la paz. Cordero de Dios, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias